Noticentro 1, CMI. Buenas noches. El siguiente es un anticipo de las más importantes noticias nacionales del día que serán desarrolladas a partir de las 9 de la noche. Comienza el patrullaje militar en Bogotá. Con 300 miembros arrancó esta noche ese patrullaje en los puntos más críticos de Kennedy y otras 3 localidades. 200 más patrullarán 6 zonas de Soacha. Los ministros de Defensa y del Interior explicaron que esas unidades del Ejército no sustituirán las labores de la Policía de Vigilancia. Ampliaremos esta noticia en la emisión central a las 9 de la noche. 52 defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo que va corrido de este año, así lo revela la ONU. La alta comisionada para los derechos humanos en Colombia, Juliette de Rivero, informó que en el departamento del Valle del Cauca han ocurrido el 50% de los casos de asesinatos. Esta noticia será ampliada en la emisión central de las 9 de la noche. La policía decomisó misiles tierra-aire de las disidencias de las FARC en el Cauca. 3 misiles fueron hallados por la policía en Morales, municipio del Cauca. Según las autoridades, estos artefactos son de fabricación nacional y podrían derribar helicópteros o avionetas. Ampliaremos esta noticia en la emisión central a las 9 de la noche. Industria y comercio crecen por encima del 20% en julio, según el DANE. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, informó que el crecimiento fundamental se presentó en confecciones, textiles e industria química. Ampliaremos esta y otras noticias en la emisión central de las 9 de la noche. Por lo pronto les presentamos ahora los titulares de las noticias del mundo. La pandemia termina en marzo del año entrante, anuncia Organización Mundial de la Salud. Inminente aparición de nueva cepa en Estados Unidos, anuncia la Casa Blanca. El mundo registra la mayor caída de contagios. El Papa Francisco defiende unión civil de homosexuales. Estallan protestas en El Salvador contra presidente Bukele. Crisis en Argentina. Renuncian 5 ministros. Desgarrador relato de violación en Estados Unidos a miembros de equipo de gimnasia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Organización Mundial de la Salud puso fecha para el final de la pandemia. Según el organismo internacional, estaría controlada la pandemia para marzo de 2022. Durante una entrevista con una cadena española, María Neira, directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Cambio Climático de la OMS, predijo el mes y año en el que la pandemia del COVID-19 podría estar controlada, fecha que sería marzo de 2022. Evidentemente, 2 años es un periodo que nos fijamos también y que seguramente será una cifra, en fin, un tiempo razonable y que hay que intentar incluso antes, ¿no? Creo que si nos ponemos realmente a vacunar a esa velocidad que hemos sabido hacer en otros lugares, probablemente incluso podríamos ver antes la salida de esta situación tremenda. Sin embargo, también calificó de preocupante la poca disponibilidad de biológicos en algunos países, destacando que de la pandemia tenemos que salir todos juntos, cuando desde la OMS han sido reiterativos en denunciar la impactante desigualdad en la distribución global de vacunas. Neira aseguró que la tercera dosis y la inmunización de menores pueden esperar. Un panel de expertos explicó cómo Latinoamérica ha logrado evadir la peor parte de la expansión de la cepa Delta. La variante Delta encendió las alarmas de las autoridades en todo el mundo por su alta capacidad de contagio y en pocos meses se convirtió en la cepa dominante en todo el mundo. Sin embargo, se ha mantenido hasta ahora como un fenómeno minoritario en gran parte de los países de Latinoamérica. Según expertos, la competencia entre las cepas, la vacunación o factores biológicos y culturales son algunas de las hipótesis que se barajan para explicar este fenómeno, que todavía tiene a la región entre la calma y la alerta. Latinoamérica, con casi 44 millones de contagios y 1,46 millones de muertes totales, es una de las regiones más afectadas por la pandemia del coronavirus en términos sanitarios y económicos, pero varios de sus países como Chile, Uruguay y Colombia viven una tregua con la mutación originaria en India. La conjetura que más fuerza tiene y que explicaría el porqué tiene que ver con el clima, ya que en Europa se propagó rápidamente en verano mientras que en el hemisferio sur era invierno. Otras serían los factores culturales, la idiosincrasia y la forma de relacionarnos, que es diferente a la de otras partes del mundo.
El epidemiólogo jefe de la Casa Blanca en Estados Unidos, Anthony Fauci, advirtió que está latente la posibilidad de que una nueva cepa del coronavirus, mucho más viral y agresiva, llegue a esta situación. Pese a que ha transcurrido más de un año desde el inicio de la pandemia, los seres humanos aún sabemos poco sobre el virus. Quizás lo más preocupante es que desconocemos cómo evolucionará la crisis sanitaria, particularmente porque no tenemos con qué comparar el presente escenario por el que atraviesa el planeta. En una entrevista con la cadena MSNBC, el epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, lanzó una dura advertencia. Aseguró que sí existe el riesgo de la aparición de una monstruosa mutación. Well, there's always a risk of, as you get more circulation of virus in the community, that you'll get enough accumulation of new mutations to get a variant that is functionally different than the ones we're seeing now. La variante Delta es la dominante en Estados Unidos y representa más del 99% de los casos actuales de coronavirus, por lo que Fauci subrayó la importancia de la vacunación para detener la aparición de cepas más peligrosas que esta. One of the reasons why we want to make sure we get as many people vaccinated as we possibly can is that viruses will not mutate if they don't have the opportunity to spread and replicate. So the more dynamics of viral activity you have in the community, the greater opportunity you give to the virus to mutate. So it's one of those things that you're vaccinating now to prevent the next mutant coming, the next variant from coming. En todo el país, un promedio del 54% de la población está completamente vacunada, pero ningún estado aún tiene el 70% de su población completamente inoculada. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud reportó que el planeta registró la primera reducción importante de contagios desde que se empezó a expandir la variante Delta. Hasta hoy, el mundo ha registrado más de 226 millones de casos de coronavirus y las muertes que ha provocado la pandemia sobrepasan los 4,6 millones y la cifra de vacunados es de más de 5.770 millones. De los más de 220 millones de contagios del mundo, América aporta a la cifra 87 millones, seguido de Europa, Asia, África y Oceanía. Al parecer, las campañas de vacunación en la mayor parte de los países del mundo están dando fruto, pues según datos de la OMS, los casos globales de COVID-19 en la semana pasada fueron 3,9 millones, lo que supone una caída del 13% con respecto a los 7 días anteriores. Es el primer descenso importante registrado en 2 meses de auge de la variante Delta. Hubo caída de casos en todas las regiones del planeta, especialmente en América, con una caída del 17%, en el sur de Asia cayeron un 16% y en África y en Oriente Medio un 15%. En Europa, por su parte, descendieron tan solo un 5% en los últimos 7 días. Las muertes por COVID-19 en el mismo periodo también descendieron globalmente, un 7%, y en cifras absolutas fueron más de 62.000 decesos. Por regiones, América aporta 2,1 millones a la cifra total de fallecimientos y Europa 1,2 millones. A partir de hoy, Francia comienza a sancionar a miembros del personal médico que no estén vacunados. La imposición de vacunas por parte del gobierno de Macron ha llevado al país a convertirse en el más inmunizado del mundo. Francia, país donde una profunda creencia cultural en las libertades individuales y una desconfianza en el gobierno se han manifestado en la vacilación de las vacunas, tuvo que someterse a la mano dura de Emmanuel Macron, quien ordenó desde el 1 de agosto a cualquier persona sin un pase de salud que demuestre su estado de vacunación o una prueba negativa reciente, no podría ingresar a bares y cafés ni viajar a largas distancias en tren. A partir de hoy, por ley, los más de 2,7 millones de personal sanitario en el país galo y todo aquel que trabaje en el cuidado de personas vulnerables o de la tercera edad tiene la obligación de vacunarse contra el COVID-19. La norma indica que deberán demostrar que han recibido al menos una dosis o, de lo contrario, se enfrentan a ser despedidos o suspendidos sin goce de sueldo. A pesar de la oposición que han tenido, las apuestas del gobierno parecen estar cosechando recompensas significativas, pues la cantidad de contagios de la última semana en Francia fue menor y es uno de los países con mayor tasa de vacunación, con un 73% de personas con al menos una dosis. Chile anunció que abrirá sus fronteras a turistas internacionales siempre y cuando cumplan con algunas condiciones relacionadas con vacunación y pruebas COVID.
El Ministerio de Salud de Chile anunció una serie de modificaciones al Plan Frontera Protegida que comenzará a regir a partir del próximo 1 de octubre. Los extranjeros que viajen al país suramericano deberán contar con un examen PCR negativo de máximo 72 horas antes de embarcar, un seguro médico particular y una certificación de vacunas de su país de origen. La subsecretaria de Salud Pública de Chile, Paula Daza, manifestó que a partir de la misma fecha no habrá hoteles de tránsito y los que lleguen al país deberán guardar aislamiento durante 5 días en caso de contar con un pase de movilidad. Si no, serán 7 días en caso de no contar con la acreditación, siempre en el domicilio declarado. El cambio en la medida fronteriza permitirá también a chilenos y extranjeros residentes a salir del país siempre que cuenten con pase de movilidad, a excepción de niños y adolescentes que pueden prescindir del documento. Cabe recordar que esta semana este país comenzó a inocular con la vacuna china Coronavac a los menores de entre 6 y 12 años. Los primeros en recibirla son los niños con comorbilidades específicas, mientras que a partir del 26 de septiembre podrán hacerlo todos los menores. Estados Unidos anunció hoy que exigirá vacunación completa a todos los migrantes que soliciten residencia permanente en ese país. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos informó que todos los solicitantes que buscan obtener una Green Card, que es la forma en la que se conoce el permiso de residencia, y están sujetos al examen médico y inmigración, deben estar completamente vacunados antes que el especialista realice la revisión, que es imprescindible para completar el trámite. No obstante, esta medida cuenta con excepciones como contraindicaciones médicas por edad, la falta de disponibilidad de dosis o incluso una exención basada en creencias religiosas o convicciones morales. Estados Unidos no es la primera vez que exige vacunas a los inmigrantes. Previamente ya se debía estar protegido contra otras como el sarampión, las paperas, la rubiola y la hepatitis A y B. La gimnasta Simone Biles y otras deportistas hicieron hoy ante el Congreso de Estados Unidos un dramático relato sobre los abusos sexuales que sufrieron a manos del exmédico del equipo olímpico. Biles también acusó al FBI por haber ignorado sus primeras denuncias. Con la voz entrecortada, la campeona olímpica Simone Biles aseguró ante el Comité Judicial del Senado que el impacto de los abusos sexuales que sufrió por parte de Larry Nassar, el que fue médico de la Federación de Gimnasia, es algo que nunca se olvida. I don't want another young gymnast, Olympic athlete, or any individual to experience the horror that I and hundreds of others have endured before, during, and continuing to this day in the wake of the Larry Nassar abuse. To be clear, La gimnasta estadounidense Biles culpó a la Federación de Gimnasia de Estados Unidos por haber permitido que Nassar abusara sexualmente de ella y de cientos de deportistas. This is the largest case of sexual abuse in the history of American sport. And although there have been a fully independent investigation of the FBI's handling of the case, neither USAG nor USOPC have ever been made the subject of the same level of scrutiny. These are the entities entrusted with the protection of our sport and our athletes, and yet it feels like questions of responsibility and organizational failures remain unanswered. El Comité Judicial del Senado quiere aclarar por qué la oficina del FBI en Indianápolis, donde tiene la sede de la Federación de Gimnasia, respondió de manera inadecuada a las denuncias contra Nassar. El médico Larry Nassar fue condenado en enero de 2018 por abuso sexual entre 40 y 175 años de cárcel, una pena que se sumó a los otros 60 años que ya cumplía por delitos de pornografía infantil. Se espera que pase el resto de su vida entre rejas, pero ahora el Senado investiga hasta qué punto el FBI falló en la investigación de las denuncias de las víctimas. El Papa Francisco defendió hoy la unión civil entre parejas del mismo sexo, pero aclaró que el sacramento del matrimonio solo es entre un hombre y una mujer. El Papa Francisco terminó su primer viaje posoperatorio en Eslovaquia con una gran misa al aire libre que atrajo a decenas de miles de personas. Se despidió del país que lo acogió durante los últimos días de su viaje apostólico y a bordo del avión papal se mostró partidario de leyes civiles para defender los derechos de los homosexuales, pero no del matrimonio. Matrimonio è un sacramento. La Chiesa non ha il potere di cambiare i sacramenti.
così come il Signore lo ha istituito, no? Queste sono leggi che cercano di aiutare la situazione di tanta gente, no? Di orientazione sessuale diversa. E questo è importante, che si aiuti la gente questa, ma senza imponere cose che per la sua natura nella Chiesa non vanno. Además, abordó el tema del aborto, el cual condenó. L'aborto è più di un problema. L'aborto è un omicidio. L'aborto senza mezze parole. Chi fa un aborto uccide. El llamado sucesor de Pedro aseguró además que jamás ha rechazado darle Eucaristía a alguien luego de ser interrogado sobre la propuesta de algunos obispos estadounidenses de negar la comunión a los políticos católicos que apoyan leyes a favor del aborto. En Argentina, la contundente derrota sufrida el fin de semana en las elecciones primarias le pasó factura hoy al gobierno de Alberto Fernández. 5 ministros, todos ellos del partido de Cristina Fernández de Kirchner, renunciaron. El gobierno de Alberto Fernández ya está sufriendo las primeras consecuencias del duro descalabro electoral que sufrió el Frente de Todos el pasado domingo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. 9 funcionarios, entre ellos 6 ministros, presentaron este miércoles su renuncia al presidente. Entre las renuncias se encuentra la del ministro del Interior, de Justicia, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y Vivienda, casi todos teniendo un gran vínculo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todavía se desconoce si el presidente aceptará o no estas renuncias. Las primeras elecciones con Fernández como mandatario eran asumidas por los analistas como un plebiscito a su mandato, marcado por la gestión de la pandemia y la continuidad de la recesión que comenzó en 2018 y para reordenar a la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2023. Estallaron hoy protestas en El Salvador contra el presidente Nayib Bukele tras las medidas que adoptó en los últimos días, como la adopción del Bitcoin como moneda nacional. Miles de salvadoreños tomaron las calles de San Salvador este miércoles en el Día de la Independencia del país centroamericano para protestar en contra del gobierno de Nayib Bukele. Los manifestantes, convocados en las redes sociales desde hace varios días, se concentraron en 3 puntos diferentes para confluir en la Plaza Francisco Morazán, en el centro histórico de San Salvador. Mostraron su desaprobación a la concentración de poder en el Ejecutivo salvadoreño y a medidas adoptadas recientemente, como el uso del Bitcoin como moneda de curso legal en el país o la destitución de jueces. Los ciudadanos, entre los que figuraron miembros de la sociedad civil, veteranos de guerra, organizaciones estudiantiles, colectivos feministas, jueces y miembros de comunidades indígenas, exigen una restauración del orden democrático y del Estado de Derecho en el país. Aunque la mayor parte de la manifestación fue pacífica, se reportó que en un punto de la capital fue quemada una cabina de un cajero donde se hacen transacciones con Bitcoin, que fue instalada hace pocas semanas. Fue declarada la emergencia en el sur de Francia por inundaciones repentinas que provocaron la evacuación en varias localidades. Los pronósticos señalan que las lluvias torrenciales continuarán. La temporada de clima extremo que desde el inicio del verano golpea la ribera francesa ahora se ha traducido en torrenciales lluvias que en las últimas horas provocaron graves estragos en gran parte del sur del país galo. Las fuertes precipitaciones causaron inundaciones repentinas que tomaron por sorpresa a los ciudadanos y, de hecho, trabajadores de emergencia tuvieron que rescatar y evacuar a cientos de personas cuando carreteras y campos se convirtieron en ríos. Por el momento no se han reportado víctimas fatales, aunque se pronostica que la región sea golpeada por más aguaceros durante las siguientes horas. El gobierno declarará las inundaciones como una catástrofe natural para liberar asistencia y pagos gubernamentales y prometió ayuda para los residentes en la región y otros que hubieran sufrido daños. Activistas y miembros de ONGs denunciaron que, pese a la grave crisis económica, el gobierno de Nicolás Maduro está usando fondos públicos para hacer campaña a las elecciones regionales del 21 de noviembre. La asociación venezolana Súmate denunció que el Ejecutivo, gobernadores y alcaldes han utilizado recursos del Estado para promover campañas políticas de cara a las elecciones regionales y locales del próximo 21 de noviembre.
Súmate señaló que el CNE no ha respondido a una denuncia que hicieron el pasado 20 de agosto contra Nicolás Maduro por haber utilizado los medios de comunicación estatales para la transmisión de 16 alocuciones del Partido Socialista Unido de Venezuela entre el 25 de enero y el 14 de agosto de este año. La organización manifestó que el CNE tiene la potestad y la obligación de aplicar el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que prohíbe adelantar la campaña electoral y reglamentarla, al igual que regular las transmisiones presidenciales por la plataforma pública de medios de comunicación social. El próximo 21 de noviembre Venezuela celebrará las elecciones regionales y locales en las que los ciudadanos elegirán a los gobernadores de 23 estados que conforman el país y a los alcaldes de 335 municipios. Y la Fiscalía de Venezuela inició una nueva investigación contra el presidente interino Juan Guaidó por presunto hurto de activos. Guaidó ya acumula 25 causas judiciales. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, respondió al anuncio de la Fiscalía General sobre una nueva investigación en su contra en relación con la empresa de monómeros. Los activos venezolanos desde 2019 están y seguirán protegidos para que la dictadura no siga saqueándolos, como pasó recientemente con la venta irregular de la refinería venezolana en Dominicana. ¿Este personaje se enteró hoy y fabricó la 10ª acusación falsa en mi contra? El fiscal Tarek William Saab anunció previamente una nueva investigación a Guaidó por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir relacionados con la empresa Monómeros, que es una compañía de fertilizantes y comida para animales de propiedad y capital venezolano, pero que fue cedida al gobierno de Colombia tras la autoproclamación de Guaidó en enero de 2019. Un famoso youtuber mexicano desató una lluvia de críticas luego de revelar en uno de sus videos que compró un lujoso apartamento con vista al mar en Venezuela por $20,000, poco más de 76 millones de pesos colombianos. Fue señalado de aprovecharse de la tragedia económica de ese país. Con más de 37 millones de suscriptores en YouTube, Luisito Comunica se ha convertido en un personaje con fuerte influencia en las redes sociales y ahora es el foco de miles de críticas por la adquisición de esta casa en Venezuela. Yo sé lo que muchos están pensando, Luisillo, esa ha sido una decisión para nada buena. ¿Qué acaso no ves las noticias, Luisillo? ¿No sabes que este país está pasando por una situación muy complicada? La vivienda, que está ubicada en la ciudad de Lechería, en el estado de Anzoátegui, le fue entregada completamente amoblada. Esta casa que yo estoy por mostrarles me costó $20,000. Olo Borgo, eso en verdad es muy barato. Valor que es prácticamente impagable para la mayoría de habitantes, considerando que $1 equivale a alrededor de 4 millones de bolívares y que el salario mínimo mensual en Venezuela es de 10 millones de bolívares. Para muchos es una ofensa que exponga su compra y quiera hacer de ella un negocio, mientras el país sudamericano atraviesa una profunda crisis y millones buscan asilo y refugio en el extranjero. El influencer afirma que tiene miedo de ser víctima de las expropiaciones que se dan en el régimen del presidente Nicolás Maduro. El gobernador de California, Gavin Newsom, sobrevivió al referendo revocatorio que impulsaron los republicanos en un intento por arrebatarle este vital bastión político a los demócratas. California dio un no rotundo cuando casi 7 de cada 10 personas rechazaron en las urnas la posible destitución del actual gobernador Gavin Newsom, quien se enfrentó a un referendo revocatorio impulsado por simpatizantes del Partido Republicano, quienes buscaron aprovechar la disparada de la pandemia en el estado más poblado del país, los gigantescos incendios que consumen la parte norte del territorio y la peor sequía en más de un siglo, para arrebatarle este importante estado a los demócratas, donde su hegemonía impera desde hace 18 años. Pero los californianos bloquearon estas intenciones y confirmaron que su gobernador podrá concluir el mandato que ganó ampliamente en 2018 con el 62% de los votos. And so I'm humble and grateful to the millions and millions of Californians that exercise their fundamental right to vote and express themselves so overwhelmingly by rejecting the division, by rejecting the cynicism, by rejecting so much of the negativity that's defined our politics in this country over the course of so many years.
Mientras Larry Elder, un polémico locutor de radio de 69 años, conservador y de opiniones radicales, quien se había posicionado como el principal favorito entre los 46 contendientes de Newsom, agitó sin pruebas los fantasmas de la duda en el proceso electoral aún antes de que se cerraran las casillas de votación. As you know, my opponent, Governor Gavin Newsom, come on, let's be gracious. Let's be gracious in defeat. And by the way, we may have lost the battle, but we are going to win the war. Un método que parece seguir el manual usado por el expresidente Donald Trump tras las elecciones de 2020, quien tras conocer la victoria del demócrata volvió a utilizar la acusación de fraude electoral criticando el voto por correo, una de las modalidades electorales que los republicanos buscan restringir de cara a las intermedias de 2022 y que fue vital para la victoria de Joe Biden en las presidenciales. Organismos de inteligencia, incluida la CIA, advirtieron que Al-Qaeda podría rearmarse y convertirse de nuevo en una amenaza para el mundo debido al auspicio de los talibanes afganos. Aunque los talibanes se comprometieron en los acuerdos de paz con Estados Unidos de febrero de 2020 a no permitir que Afganistán fuera utilizado como base de operaciones del terrorismo, en Washington ya hay reportes de que Al-Qaeda, tradicional aliado del grupo fundamentalista, ya habría llevado a cabo sus primeras acciones en territorio afgano. Así lo alertaron dos altos funcionarios de la CIA y el Departamento de Defensa, que también señalaron que algunos miembros de Al-Qaeda ya habrían regresado al país tras la retirada de las tropas estadounidenses de Kabul. Mientras que según los pronósticos más conservadores, no se descarta que este grupo terrorista pueda reorganizarse y desarrollar alguna capacidad para amenazar a los Estados Unidos en menos de 2 años. Líderes republicanos acusaron de traición al jefe militar que organizó un plan secreto para evitar que el entonces presidente Trump iniciara una guerra nuclear para cubrir su derrota electoral. Según Peligro, el nuevo libro de los periodistas Bob Woodward y Robert Costa, 2 días después del ataque al Capitolio el pasado 6 de enero, el principal asesor militar del presidente Donald Trump, el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, convocó a los altos mandos militares a una reunión secreta y extraordinaria en su oficina del Pentágono para evitar que Trump pudiera ordenar un ataque militar peligroso o lanzar armas nucleares. Milley les indicó que no recibieran órdenes de nadie a menos de que él estuviera involucrado. Los republicanos no tardaron en atacar a Milley y el senador Marco Rubio a través de esta carta pidió al presidente Joe Biden que cesara al general. Trabajó para socavar activamente al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en funciones y contempló una filtración traidora de información clasificada al Partido Comunista Chino antes de un posible conflicto armado con la República Popular China. Según el legislador, las acciones de Milley demuestran una clara falta de buen juicio. Entre tanto, el presidente Biden reafirmó su apoyo al general tras conocerse que este se contactó en secreto con China, preocupado por la salud mental de Trump. Según el portavoz del general, las llamadas que hizo a su par chino eran parte normal de sus tareas. Cerca de 500,000 de hogares se quedaron sin energía eléctrica debido a la tormenta tropical Nicholas, que se adentra lenta y peligrosamente sobre los estados de Texas y Luisiana. Tras tocar tierra en el estado de Texas como un huracán categoría 1, Nicholas ahora avanza sobre territorio estadounidense como una tormenta tropical que representa una gran amenaza de inundaciones repentinas potencialmente mortales durante los próximos días debido a su lento movimiento. De hecho, la alerta de lluvias torrenciales está activada desde el sureste de Texas hacia gran parte del sur de Luisiana, donde se espera que el fenómeno meteorológico golpee muchas de las áreas que fueron más afectadas por el huracán Aida hace solo un par de semanas. El paso de Nicolás, que se siente en todo el Golfo de México, dejó a casi 500,000 de personas sin energía eléctrica, provocó la cancelación de centenares de vuelos, mientras los fuertes vientos y lluvias destruyeron varios techos y estructuras. Las autoridades están en alerta, especialmente en Luisiana, donde los esfuerzos de recuperación están amenazados y se declaró el estado de emergencia en todo este territorio para coordinar los esfuerzos de socorro y restauración tras la devastación de Aida y Nicolás. En China estallaron protestas contra el gigante inmobiliario Evergrande luego de que se confirmara que esta empresa no podrá construir más de 1 millón de viviendas que ya vendió debido a sus enormes deudas.
Luego de que el gigante inmobiliario China Evergrande Group admitiera que se encuentra bajo una tremenda presión y que podría no ser capaz de cumplir con sus agobiantes obligaciones de deuda, se presentaron manifestaciones de furiosos frente a la sede de la empresa inmobiliaria exigiendo conocer su futuro. Las protestas se extendieron a más ciudades tras el ofrecimiento de la compañía de propiedades a los inversores que piden el reembolso de su dinero. La empresa ha reconocido que puede no asumir sus obligaciones superiores a $300.000 millones, lo que genera el temor entre compradores, inversores y contratistas de una quiebra que tendría repercusiones en la segunda economía mundial y en sus propios bolsillos, pues miles han hecho millonarias inversiones. Los problemas se desencadenaron luego de años de préstamos para financiar su rápido crecimiento, pues habían intensificado las adquisiciones aprovechando el boom inmobiliario. Pero el gigante empezó a tambalearse después de que Pekín introdujera en agosto de 2020 nuevas medidas para vigilar y controlar de cerca el nivel de endeudamiento total de los grandes promotores inmobiliarios. Se recrudecen las tensiones en la península coreana después de que Kim Jong-un probó 2 misiles balísticos en el mar y Corea del Sur respondió con el disparo de un proyectil desde un submarino. Pyongyang sigue adelante con sus planes armamentísticos y Seúl quiere ponerle límites, lo que recrudeció la tensión en la península, donde Corea del Norte realizó su primera prueba de misiles balísticos en 6 meses y los cuales recorrieron 800 kilómetros antes de caer en aguas fronterizas con Japón. Su vecino del sur respondió con el lanzamiento de un misil que fue disparado desde un submarino de 3.000 toneladas y recorrió una distancia programada antes de impactar contra su objetivo. Un agravamiento de las relaciones entre Pyongyang y Seúl es de gran preocupación para la comunidad internacional, que considera que estas muestras de fuerza militar representan una amenaza para la paz y la seguridad de la región, mientras crecen las voces para que se retome el fallido diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos. La matanza de 1.400 delfines en el norte de Europa para celebrar una jornada de caza tradicional generó repudio en todo el mundo. La cacería en islas del Atlántico Norte no es comercial y está autorizada, pero activistas ambientales la critican por su crueldad. Y la ocurrida en las últimas horas causa gran repudio. Como parte de una tradición ancestral, en Islas Feroe, 1.428 delfines de flancos blancos murieron sacrificados para que los cazadores puedan obtener su carne y grasa. El ritual, llamado Green, consiste en rodearlos y acorralarlos con barcos en una bahía para que queden al alcance de los pescadores que los matan a cuchillazos. Las impactantes imágenes han generado cientos de críticas por la barbaridad de la práctica, pero las autoridades de la isla aseguran que es un sistema de caza sostenible. Suelen ser ballenas piloto las que mueren en estas horrorosas horas de cacería, pero las últimas víctimas fueron estos delfines. Los isleños matan anualmente a unos 1.000 mamíferos marinos, según datos de las Islas Feroe. El año pasado hubo apenas 35 delfines de costados blancos. Hace menos de una hora despegó sin inconvenientes el cohete de SpaceX que lleva al espacio a la primera tripulación de la historia completamente civil. Todo salió bien en el lanzamiento de la misión Inspiration 4 de SpaceX, que por primera vez en la historia envía al espacio a 4 civiles a volar más allá de la velocidad del sonido y alcanzar los 44.256 kilómetros por hora hasta llegar al espacio. Despegó desde Cabo Cañaveral en Florida la Dragon Crew, que orbitará al planeta Tierra cada 90 minutos a lo largo de una ruta de vuelo personalizada. La tripulación de la misión está compuesta por el multimillonario Jared Isaacman, que será el comandante de la misión, el piloto Cheyenne Proctor, la oficial médica Hayley Arseneau y el especialista Chris Zembrowski. Ninguno de los tripulantes va a controlar la nave ni ningún proceso de la misión. Todo ello está automatizado o controlado desde la Tierra por parte de SpaceX. La elección de los 4 miembros de la tripulación se dio en representación de 4 virtudes: prosperidad, generosidad, liderazgo y esperanza. Después de aproximadamente 3 días en órbita y alcanzar una altura máxima de 540 kilómetros sobre la Tierra, Dragon Crew volverá a entrar a la atmósfera de la Tierra para realizar un aterrizaje en agua en la costa de Florida. Mucha atención, que las autoridades de China acaban de emitir una alerta de emergencia por un terremoto de 6 grados en la escala de Richter. El fenómeno se registró en la localidad de Sichuan y, según el centro sismológico, tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Se reportan 2 muertos y decenas de heridos.
Con esta información cerramos nuestra primera hora de noticias. Noticentro 1, CMI. Presidente Biden certifica a Colombia por su lucha antinarcóticos. Presidente Duque dice desde España que certificación es reconocimiento a fuerzas militares. Arranca patrullaje de policía militar en 4 localidades de Bogotá y 6 zonas de Soacha. Crecen robos con violencia en Bogotá. Policía decomisa misiles artesanales tierra-aire en el Cauca. Delegada de Naciones Unidas en Colombia denuncia asesinato de 52 defensores de derechos humanos. Definidas fechas para los 3 días sin IVA en octubre, noviembre y diciembre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, certificó a Colombia por su lucha contra las drogas. Biden destacó el compromiso de nuestro país para reducir la producción y tráfico de estupefacientes. En un memorando enviado por el presidente Joe Biden al Departamento de Estado, el mandatario estadounidense afirma que Colombia cumplió con sus compromisos en la lucha contra las drogas durante el año 2020. Aunque Biden incluyó a Colombia en la lista de 22 países que son productores o puntos de tránsito para el narcotráfico, destacó el compromiso del gobierno colombiano en la lucha y anunció que fortalecerá los lazos con nuestro país, al que ve como un socio clave. Mi gobierno buscará ampliar la cooperación con socios clave como México y Colombia para dar forma a una respuesta colectiva e integral y ampliar los esfuerzos para abordar la producción y el tráfico de drogas sintéticas peligrosas que son responsables de muchas de nuestras muertes por sobredosis. Biden también incluyó a 2 países latinoamericanos en la lista de sancionados. Designó a Bolivia y a Venezuela por haber fracasado de manera demostrable. El gobierno colombiano reaccionó a través del ministro de Justicia, quien ve como un espaldarazo el memorando de Biden. El informe presentado por la Casa Blanca nos motiva para continuar con la lucha sin tregua en contra de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas ilícitas y reitera la necesidad de usar todas las formas de erradicación de cocaína, toda vez que la producción de estupefacientes sigue siendo alta. Este es el primer memorando de Biden como presidente de Estados Unidos y abre la puerta al proceso de certificación por parte del Congreso, lo que libera el camino para que nuestro país pueda acceder a los fondos de ayuda en la lucha contra las drogas que cada año asigna la Casa Blanca en su presupuesto. Desde España, el presidente Iván Duque dijo que la certificación es un reconocimiento de Estados Unidos al trabajo de las fuerzas militares. Informe del enviado especial a la península ibérica, Carlos Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo cordial desde Madrid, donde el presidente Iván Duque cumplió hoy sus primeras actividades en la visita oficial que inició a España. El mandatario colombiano dialogó con algunos periodistas sobre asuntos de interés nacional e internacional. Primero, hizo un gran reconocimiento de la decisión del presidente Joe Biden de señalar a Colombia como uno de los países más colaboradores en la lucha contra el narcotráfico. Colombia logró el año pasado las mayores incautaciones de droga de su historia. Colombia además registró más de 130.000 hectáreas erradicadas, la mayor destrucción de laboratorios, y Colombia representa más del 45% de todas las incautaciones de droga en el hemisferio occidental. Entonces, cualquier reconocimiento que se haga de esa gestión también es el reconocimiento de la labor heroica y titánica de los héroes de nuestro país. El presidente Duque también se mostró en contra de la propuesta de su colega mexicano Andrés López Obrador en el sentido de modificar la actual Organización de Estados Americanos. Colombia es partícipe, es actuante y además somos, ante todo, una nación creyente en el sistema interamericano. Y nosotros seguiremos defendiendo esa institucionalidad. Duque también reveló que conversó con el ministro de Defensa esta tarde sobre la propuesta de la alcaldesa de Bogotá para participar con la presencia de militares en la seguridad de la capital de la República y dijo que esa es una iniciativa que se basa también en principios constitucionales. La Constitución colombiana es muy clara que todas las fuerzas participan en la preservación del orden constitucional. Muchas veces se han hecho patrullajes conjuntos, muchas veces se han implementado puestos de control. Entonces, ese tipo de colaboración es oportuna y es necesaria. El presidente Duque será recibido mañana en audiencia por Su Majestad el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y más tarde dialogará y almorzará con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para tratar asuntos bilaterales. Soy Carlos Ruiz, informando desde Madrid para Noticentro 1 CMI.
Arrancaron esta noche los patrullajes de la Policía Militar en 4 localidades de Bogotá para mejorar la seguridad y enfrentar la delincuencia. 6 zonas de Soacha también tendrán presencia militar. Con más de 300 hombres de la Policía Militar empezó esta noche la segunda fase del plan de choque contra la inseguridad en Bogotá. Donde 360 hombres, soldados del Ejército Nacional, entrarán en esa fase de acción coordinada de control con nuestra Policía Nacional. Los soldados, junto con la policía, patrullarán inicialmente en 4 localidades críticas, empezando por Kennedy. Hoy se tomaron el sector de María Paz, El Amparo y Patio Bonito. Además llegarán a Los Mártires, Bosa y Ciudad Bolívar. ¿Pueden hacer captura de los soldados? Sí pueden hacer captura de los soldados. En flagrancia, por supuesto, la judicialización la tendrán que hacer a través de la policía o con la Fiscalía General de la Nación. En caso de que el uso de legítima defensa vea en peligro su vida, pues puede accionar el arma en defensa. En Soacha habrá 200 militares que custodiarán las comunas y los accesos a Bogotá. Esta es una prueba de que la seguridad es un propósito superior que nos convoca a todos. Y aquí estamos logrando una acción unificada de todas las instituciones del Estado para beneficio y la tranquilidad de todos los ciudadanos de Bogotá. El refuerzo de la Policía Militar no solo será para la capital, se desplegará por varias ciudades del país. Barranquilla, Cúcuta, Soacha, y adicionalmente se mantiene el esfuerzo en Cali de nuestra policía. Los soldados actuarán en horas pico, donde se concentra el hurto a personas, usarán fusil, podrán requisar a ciudadanos, vehículos y detener en flagrancia. Y mientras las autoridades se refuerzan la seguridad, la delincuencia sigue desbordada en las calles de Bogotá. La banda Los Motoladrones azota varias zonas de la capital y otras bandas organizadas hacen presencia en la exclusiva zona G. Esta es la ahora famosa y temida banda de Los Motoladrones. Son 10 delincuentes que se movilizan en 5 motocicletas y tienen azotadas varias zonas de la ciudad. En las últimas horas lograron robar en 3 puntos de Bogotá, en Gativá, Los Mártires y Kennedy. Portan armas traumáticas y armas de fuego. La ciudad no está en manos de la delincuencia, se han presentado casos, estamos trabajando por eso. Ahí está la Fiscalía General de la Nación, hay unos resultados. Sin embargo, para los ciudadanos la realidad es otra. En este video, en la exclusiva zona G al norte de Bogotá, en el edificio donde funciona la sede de Asopostal, este joven estaba tranquilamente hablando por celular cuando una banda le cayó. Un hombre baja de una moto, se esconde en el parqueadero del edificio. Afuera lo esperan un motorizado y un carro particular. Era un carro gris y una moto, una Pulsar 150-200 que están esperando el muchacho ahí. Pues yo traté de perseguirlos, pero obviamente ellos frenaron todo el tráfico y todo eso para que se pudieran escapar fácilmente. Para los analistas, esta situación es producto de la falta de coordinación entre instituciones y por no haber preparado una estrategia común para enfrentar lo que se venía tras la pandemia. En medio de esta crisis, las personas han salido a buscar las famosas armas traumáticas o no letales para poder disuadir a la delincuencia. Hemos visto que muchos de estos casos terminan en justicia por mano propia y termina siendo aún peor. 2 comediantes también fueron víctimas de los atracadores cuando llegaban a su casa. Se bajan unos sujetos armados, todos armados, 2 se hacen como al lado mío en la ventana, comienzan a golpear el vidrio, 3 en el lado de Diego también golpean. Claro, pues yo nunca había tenido una situación de ese nivel, además que por ahí dicen que cuando uno siente como un arma al frente de uno se angustia uno, y además con todos esos antecedentes viendo videos de otros atracos donde pues desafortunadamente terminaban en tragedia. La policía pide a los ciudadanos que siga denunciando y que confíe en que habrá pronto resultados. La discusión de 2 proyectos de ley para reformar la policía provocó hoy un fuerte debate entre el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, y varios representantes a la Cámara. La controversia surgió en pleno foro realizado por las comisiones segundas de Senado y Cámara de Representantes, donde eran socializados 2 proyectos de reforma a la policía. Allí el presidente del Congreso dijo que la oposición quiere sabotear y acabar con la institución. La Policía Nacional la reforma el gobierno de turno. Y aquí no le vamos a hacer una reforma a la medida de la izquierda. Y de inmediato vino la réplica de copartidarios suyos, como el expresidente de la Cámara, Germán Blanco. Qué lástima que esa miopía a usted no le permita entender que cuando uno dirige una corporación lo tiene que hacer con la objetividad que le da la formación que ha construido a través de los años, que le permite entender la diferencia y reconocerla. Y del liberal Alejandro Carlos Chacón. El doctor Juan Diego
respeto no solo al Congreso, sino a la policía y al trámite legislativo es precisamente no necesariamente generar estos inconvenientes innecesarios en el trámite de la ley. Los dos proyectos discutidos buscan entregarles beneficios a los patrulleros de la policía y generar competencias para los ascensos. Naciones Unidas denunció el asesinato en Colombia de 52 defensores de derechos humanos en lo corrido de este año. La representante de la Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Juliette de Rivero, documentó el asesinato de 52 defensores de derechos humanos. Las víctimas son 5 mujeres y 47 hombres. La ONU sigue verificando otras 26 denuncias para constatar si las personas asesinadas efectivamente eran defensoras de los derechos humanos. El Valle, con 27 homicidios, es de lejos el departamento con mayor riesgo para los defensores de derechos humanos. En Cauca ocurrieron 5 asesinatos, en Antioquia 4, en Cundinamarca 4, en Chocó 3 y otros departamentos registran 2 casos o menos. En Nariño, la policía reportó la captura de 2 presuntos integrantes de las disidencias de las FARC implicados en el asesinato de líderes sociales. En Tumaco, Nariño, fue detenido por la policía alias Murga, presuntamente implicado en el asesinato de 4 líderes sociales y de 3 agentes del CTI de la Fiscalía en 2018. En total registra 13 investigaciones por homicidios ocurridos en los corregimientos Llorente, La Guayacana y Candelillas de Tumaco. También es investigado por reclutamiento de menores. De otra parte, en Cartagena del Chairá, Caquetá, fue capturado alias Arbey, buscado por el homicidio de 2 líderes comunitarios en octubre de 2019. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que 120 civiles han sido asesinados este año en el departamento de Arauca. Agregaron que la mayoría en acciones de las disidencias de las FARC y el ELN. Además de las muertes de militares y miembros de grupos armados, el departamento de Arauca registra un alto número de asesinatos de civiles, según denuncian organizaciones de la sociedad civil. Se han registrado 120 homicidios, de los cuales el 35% son de ciudadanos de origen venezolano. Es decir, el hecho de estar en una región de frontera y en una región donde hace presencia las disidencias de la FARC y el ELN, pues tiene que ser analizado. Habitantes de Arauca piden un acuerdo humanitario para aliviar el sufrimiento de la población civil. Los distintos gremios en el departamento de Arauca se han venido quejando porque ven afectada la economía del departamento por la violencia creciente. También, obviamente, toda la afectación que trae psicológica a la sociedad, pues obviamente hay que ponerla sobre la mesa. El incremento de los asesinatos afecta a los 7 municipios del departamento. Las autoridades en el Cauca decomisaron a las disidencias de las FARC misiles tierra-aire con capacidad para afectar helicópteros y aviones pequeños. En la vereda San Isidro del municipio de Morales, Cauca, fueron encontrados al interior de una alcantarilla elementos antiaéreos de fabricación artesanal. Misiles tierra-aire que tienen la capacidad de averiar o destruir algún tipo de aeronave, llámese helicóptero o avioneta. Los misiles estarían en posibilidad de ser accionados para contrarrestar operaciones helicoportadas del ejército o la policía. Trabajo investigativo, estos elementos pertenecen a la columna móvil Jaime Martínez. En el operativo también se logró la incautación de cable dúplex y baterías para activar los misiles junto a material de intendencia. En la acción no se registraron capturas. Hay nuevas denuncias de fiscales y funcionarios de la rama judicial por la grave congestión en los despachos. Aseguran que esta situación afecta su salud. Sin dar cifras, el vicepresidente de uno de los 9 sindicatos de la Fiscalía aseguró que la congestión que cargan algunos despachos es dramática y ha enfermado a varios fiscales. Sufrir de la presión, compañeros muchos ya sufren son hipertensos, otro tanto han surgido en enfermedades cerebrovasculares. En la rama judicial, así como en la Fiscalía, son frecuentes las incapacidades laborales por estrés, las incapacidades por problemas psicológicos, originados justamente por la presión que se ejerce en las cargas laborales, sobre todo
en las capitales y las ciudades intermedias. Solicitamos información a la Fiscalía, pero no la tuvieron al cierre de esta edición. A finales de 2020, la rama judicial tenía un inventario de 1.911.000 procesos por resolver. El gobierno le pidió a la Corte Constitucional que reforme la llamada ley antichancla, que prohíbe el castigo físico contra los menores de edad. En el marco del estudio que realiza la Corte Constitucional a una demanda que pide reformar la ley antichancla sancionada por el presidente Duque a finales de abril, el Ministerio de Justicia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar respaldaron uno de los argumentos de los demandantes. Pidieron que la Corte elimine del texto de la ley el parágrafo que define al castigo físico como una medida de crianza, orientación o educación. Advierten que esa definición se considera inconveniente, pues claramente, dicen, el castigo físico no es una forma de educación válida. El fin de la ley antichancla es prohibir el castigo físico y los tratos crueles como medida correctiva contra los niños en el hogar. La defensa de las víctimas del siniestro provocado por un conductor embriagado en Santa Marta denunció que el implicado está dilatando la audiencia para no responder ante la justicia. Casi 3 días después de la muerte de los 6 jóvenes estudiantes en Gaira, aún no se realiza la audiencia de imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra el conductor de la camioneta Enrique Vives Caballero, que según la policía iba ebrio al momento de la captura. A estas alturas de la vida ni siquiera hemos hecho una imputación de cargos por la Fiscalía, todo porque se ha venido dilatando, afirmando que la persona está enferma, que la persona está mal, que la persona no puede comparecer. El abogado de las víctimas, al ver que aún el conductor sigue en la clínica, le hizo esta petición a la juez primera penal con funciones de control de garantías. Le pedí que enviara una comisión de medicina legal. La juez inmediatamente, previo apoyo del señor fiscal y de la Procuraduría, envió un comunicado a medicina legal, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Hoy, durante el sepelio de los hermanos Valentina de Lima y Juan Diego Alzate, la multitud en Gaira pedía justicia. Al 30% de la población de Colombia ya le fue suministrado el esquema completo de vacunación contra el COVID. Colombia es el 10º país de América Latina en cuanto a cobertura de este tipo de inmunización. En Colombia ya 1 de cada 3 personas ha recibido su esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, el país ocupa el 10º lugar en la región latinoamericana. Los porcentajes más altos de vacunación en la región los tienen Uruguay, Chile, Ecuador, El Salvador, Panamá, Argentina, Cuba, Brasil y Colombia con 30,7%. Acelerar la vacunación en Colombia será clave de cara al llamado cuarto pico de la pandemia. A medida que haya más personas vacunadas y cumpliendo estas medidas de autocuidado, rápidamente podemos ver un menor impacto de las diferentes variantes que van apareciendo. En las últimas horas llegó a Bogotá un nuevo lote de vacunas de Pfizer. Se espera que antes de terminar esta semana lleguen nuevas dosis de AstraZeneca y Sinovac. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Y Colombia reportó un leve repunte en las muertes y contagios por COVID-19. Este ha sido el comportamiento de las cifras de fallecimientos por COVID-19 en los últimos días, mientras el sábado se reportaron 63 muertes, el domingo 55, el lunes 40, el martes con la cifra más baja de 26, hoy los decesos fueron 40. Ayer se registraban 1.435 nuevos casos de COVID-19, hoy la cifra subió a 1.570. Por regiones y ciudades, con mayor número de nuevos casos se reportan Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Barranquilla y Atlántico. Desde que inició la pandemia han muerto en Colombia 125.763 personas y se han recuperado más de 4.772.000. En el Congreso hoy fueron presentadas nuevas denuncias sobre el lento avance de la reconstrucción de Providencia tras el paso del huracán Iota. En el debate en la Comisión Cuarta, la representante de San Andrés manifestó que hay 136 familias que aún viven en carpas con afectación mental para sus pobladores. Los niños con esa zozobra de que el viento o la lluvia va a afectar, se van a mojar, se les va a llevar la carpa, es una situación bien grave. Y hasta el Centro Democrático se unió a las críticas por la reconstrucción de Providencia. De las 272 actividades de la fase de reconstrucción, 211 deberían estar a corte de septiembre de 2021. Y la senadora Aida Abella denunció que la directora del DPS contrata a sus amigos para la reconstrucción. Hay
Hágame el favor y me explica eso. La señora entonces se lleva, por ejemplo, una academia de Cali para dictar cursos en San Andrés. ¿No es vergonzoso esto, por Dios? La encargada de la reconstrucción de las islas manifestó que el proyecto va bien y recordó la inversión que destinó el gobierno. Con un presupuesto asignado de 1.2 billones de pesos, en San Andrés son 255.000, en Providencia y Santa Catalina 702.000 millones. Excepto algunas voces aisladas en la Comisión Cuarta, fueron muchas las críticas que recibió el gobierno por la reconstrucción de Providencia. Aumenta la controversia en torno al proyecto de ley para reducir el regreso de los congresistas. A las denuncias del autor de la iniciativa, Gabriel Santos, se sumaron algunas críticas de varias parlamentarias en la Cámara de Representantes. Este es el trino con el que el expresidente Álvaro Uribe salió en defensa de la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, en el que dijo que censuraba el irrespeto a la presidenta por los carteles que fueron pegados en todo el Congreso. Hay un grupúsculo de personas informando de una manera engañosa al presidente Uribe. Es ese mismo grupúsculo de personas que suelen aconsejarle de una manera errónea, pero un poco tergiversándolo. Noticentro 1 CMI buscó a la presidenta, pero dijo que no quiere llevar la discusión con Santos a los medios. Desde el Partido Centro Democrático emitieron un comunicado respaldándola. Desde la Comisión Legal de la Mujer también. Sin embargo, hubo quejas de integrantes de esta comisión porque no fueron consultadas para esto. Rechazo una actuación como esa porque me parece un acto de abuso de poder por parte de la presidenta de la Comisión Legal de la Mujer. El DANE reportó una notable recuperación de la actividad industrial y el comercio al cierre de julio. El crecimiento de los principales sectores económicos del país fue notable en julio, mientras en el año 2020, en ese mes, se registraban caídas de 8%. En julio de este año hubo un repunte de 20,1% en la producción industrial. Confecciones, textiles y productos químicos reportan los porcentajes más altos de crecimiento. Sin embargo, el DANE llamó la atención que en cuanto al personal ocupado en la industria, el crecimiento fue de apenas 5%. Desafortunadamente no logra compensar la contracción tan importante en materia de personal ocupado que vimos el año pasado y por consiguiente seguimos viendo a un sector manufacturero creciendo de forma consolidada en su producción y ventas, pero todavía no llamando a la totalidad del personal que tradicionalmente ocupaba. El DANE también reveló un aumento de la confianza empresarial que en junio marcaba 54 puntos, en julio 58,7 y en agosto más de 61 puntos. Y por su parte, la codirectora del Banco de la República, Viviana Taboada, asegura que pese a la mejora de los indicadores en la industria y en el comercio, aún falta recuperar más de 1 millón de empleos perdidos durante la pandemia. En un foro virtual del Banco Itaú, la codirectora del Banco de la República, Viviana Taboada, calificó como sorprendente la recuperación de la economía durante el primer semestre del año, a pesar de las restricciones por la pandemia. Sin embargo, llamó la atención sobre el rezago del mercado laboral y dijo que falta por recuperar 1.300.000 de los empleos perdidos por la pandemia. Este rezago es heterogéneo entre sectores. Hay sectores que ya recuperaron tanto producto como empleos. Hay sectores que recuperaron producto, pero que no han recuperado empleo y que de pronto dan una señal de que esos empleos tal vez ya no se van a recuperar. La codirectora Taboada afirmó que la pandemia sigue siendo un factor de incertidumbre para el desempeño futuro de la economía. El presidente de la Asociación Bancaria, Hernando José Gómez, elevó la proyección de crecimiento de la economía colombiana para este año. Para el gremio de los banqueros, la economía está en franca reactivación y por eso el presidente de Asobancaria, que inicialmente en agosto había planteado un crecimiento económico para este año de 7,3%, ahora elevó esa proyección hasta el 8,2%. Con este crecimiento hay una muy buena noticia y es que estaríamos recuperando los niveles de producción que teníamos antes de la pandemia de lo que inicialmente habíamos proyectado. Este crecimiento del Producto Interno Bruto vendría jalonado por el consumo de los hogares. El gasto público anunciado por el gobierno en obras también será un factor clave para consolidar la reactivación económica. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, anunció las fechas para los días sin IVA en lo que resta del año. Serán en octubre, noviembre y diciembre.
El Ministerio de Hacienda fue el escenario de la reunión entre el gobierno, empresarios y comerciantes para definir los días sin IVA para este año. Las fechas en principio serán el 22 de octubre la primera jornada, el 19 de noviembre la segunda jornada y el 3 de diciembre la tercera jornada. La medida espera tener un impacto positivo para la reactivación de la economía nacional en un encuentro que ratificó el trabajo en conjunto entre el gobierno y el sector privado. Una oportunidad de los colombianos de comprar a mejor precio, primero que todo. Segundo, una oportunidad para los comerciantes también de desquitarse de este primer semestre que terminó, que fue tan malo debido a la pandemia y al paro nacional. Según el dirigente, el descuento del IVA también aplica para los pagos en efectivo. Las jornadas del año pasado dejaron ventas por 13.5 billones de pesos. El reto es que en este último trimestre del año se pueda superar las ventas del mismo trimestre en el año 2019. Las fechas anunciadas quedan para la aprobación del presidente de la República, Iván Duque, que dará su última palabra. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,91% a 1.322 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 2,75% a 2.620 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más bajó, con una pérdida de 27,06% a 69 pesos con 95 centavos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 24.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.825 pesos con 36 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.507 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 87 centavos. El azúcar se transó en 19,59 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72 con 58 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $75 con 50 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.620 pesos. Muy buenas noches. La vía que une a Villavicencio con Bogotá es una de las más importantes del país. El llano es el gran abastecedor agrícola de la nación y han transcurrido más de 50 años desde cuando se produjo la catástrofe de Quebrada Blanca, y desde entonces no ha sido posible construir la carretera que una a nuestra capital con los llanos. La desgracia de hoy es que la vía está otra vez cerrada por derrumbe en el kilómetro 58 y por intensa lluvia en toda la zona. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del departamento del Meta. ¿Qué hacer, señor gobernador, con la vía? ¿Qué hacer en estos días sin comunicación entre Bogotá y los llanos? Yamil, buenas noches. Lo que hay que hacer es apurar los trabajos en Chirajara, en el kilómetro 58, definir los puntos críticos que sean incorporados al contrato de concesión. La vía al llano necesita una atención integral y urgente. Sí, pero ¿qué hacer en forma inmediata, gobernador? Porque la carretera está cerrada. Hay que hacer tres cosas. Hoy hay una enorme discusión con el kilómetro 58. Sí. Está un proceso de licitación que lo van a adjudicar el 6 de octubre, que tiene 11 meses de construcción. Ese cronograma se debe cumplir con rigurosidad, el del kilómetro 58. 11 meses es una eternidad para nosotros, pero no hay otra alternativa. Chirajara, que tiene un tiempo de construcción de 32 meses, no debe fallar ese cronograma. Y lo más importante es que los demás puntos críticos, para que no se vuelvan un kilómetro 58, deben ser atendidos con urgencia, porque si no, después estamos lamentando como estamos pasando hoy. Sí, pero gobernador, tanto Chirajara como el viaducto son soluciones a largo plazo. Pero ¿qué hacer hoy, mañana? Lastimosamente estos no son trabajos fáciles de hacer ni rápidos de hacer. Deben ayudarnos con cosas tan sencillas como estas.
Tiquetes aéreos. Cada vez que se cae la vía, un tiquete aéreo Villavicencio-Bogotá, que es un tramo de 25 minutos, vale 500.000 pesos. Y se cae la vía, inmediatamente están en 1 millón de pesos. Eso no puede ser y no puede pasar. El Ministerio y la Aeronáutica deben intervenir. Pero antes de continuar, gobernador, perdón. Hoy no hay tránsito, la carretera está cerrada. Intermitente. Llueve y de manera preventiva la cierran. Hoy estuvo cerrada en el transcurso del día. Sí. La cerraron y la abrieron. Y así está pasando. Nosotros tenemos vías alternas. La vía del Cisga, que es una muy buena vía. 20 horas. Pero son 20 horas. Sí. Y es que nosotros abastecemos productos perecederos a Bogotá. Transportamos ganado en pie. ¿Sabe qué significa para los ganaderos echar un viaje de ganado dando una vuelta de 20 horas? No. La plata que se pierde. Esa es una vía muy importante para Boyacá, para Casanar y para el Meta, pero no una vía alterna de 20 horas. Así que debemos apurar los cronogramas que tenemos de los puntos de atención que acabamos de mencionar. Gobernador. Un solo día, como se lo comentaba yo a usted ahora, solo para el sector turismo, son 1.000 millones de pesos. ¿Un solo día de cierre? Un solo día de cierre son 1.000 millones de pesos para el sector turismo. De pérdidas. ¿En turismo? En turismo. ¿Y en transporte? A nivel general, la Cámara de Comercio ha hablado de 48.000 millones de pesos. ¿Diarios? Diarios. Al margen del kilómetro 58, que todo el país conoce, ¿cuántos puntos críticos hay en la vía? Es como para reírse. 134 puntos críticos. No puede ser. De los cuales 8 son dolores de cabeza. 8 son dolores de cabeza. Pero un punto crítico, por muy leve que sea, si no se atiende oportunamente, termina en 1 kilómetro 58. Por eso es la pelea que tenemos desde hace tanto tiempo, que el concesionario no solamente tenga los tramos que está interviniendo, que el concesionario también asuma la responsabilidad de esos puntos críticos. Ya hay una buena decisión. El concesionario dijo sí, el gobierno nacional tiene la decisión, pero ahora conviértalo en una realidad. Hagan ya el otro sí al contrato de concesión para que les sean incorporados. Porque yo creo, Yamil. Pero perdón un momentito. Es que en la reforma tributaria aprobada ayer, antier, ¿está incluido eso? Bueno, ahí está incluido algo que sería una obra para el departamento del Meta que nos mitigue todo lo que hemos padecido, que es el tramo 1. La vía tiene 3 tramos. Sí. Hoy en doble calzada solamente están interviniendo 2 tramos, desde el Tablón hasta Fundadores, pasando por Chirajara. Pero el Tablón Bogotá, que son 26 kilómetros, ahí no hay doble calzada. Entonces, en la reforma tributaria quedó la posibilidad, y hay un compromiso del presidente de la República, de que a través de obras por impuestos nos hagan esa doble calzada. Ahora, gobernador, el tiempo para hoy se nos ha agotado, pero quisiera seguir hablando con usted para transmitir mañana, ¿de acuerdo? Con el mayor gusto, Yamil. Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, y los problemas gravísimos que hay en la carretera, para continuar mañana. Continúen ahora con Noticentro 1, CMI.